En el aire, Perú, retos del futuro. Hugo Pedemonte los saluda en una nueva versión pues de los comentarios referentes al Perú y al mundo. Siempre recordándoles que sus comentarios me lo pueden hacer llegar a través de mi Facebook, a través del WhatsApp al 994172235 o a mis correos electrónicos hugopedemonte@yahoo.com o hugopedemonte@gmail.com. Y cambiemos opiniones con referencia a los temas que vamos tratando en Perú, retos del futuro. Bueno, el tema de actualidad es algo que ha sido una cantaleta permanente entre nuestro país. La nueva lucha entre los extremos, que lo explico claramente en mi libro Democracia o más desgracia, ha traído pues que en el país hayamos tenido hasta la fecha de hoy 12 constituciones. Desde 1823 a 1993. 12 constituciones que fueron consecuencia de los regímenes que ingresaron al poder. Uno de izquierda, otro de derecha o otro de nada. ¿Por qué? Porque normalmente las anarquías que han sucedido dentro del país han hecho pues que algunas constituciones sean de tipo ideológico y otras de tipo doctrinario, según la temperatura o el temperamento de lo que estén, ¿no? Y de la situación que sucedía básicamente ni siquiera en el Perú. Pues la mayoría de constituciones que han ido puestas en el Perú han sido copiadas de países extranjeros, básicamente de Europa, ¿no? Y donde el nacionalismo supuestamente era muy fuerte, ¿no? Y había pues permanentemente una variedad dentro de lo que era el que quería cambiar la Constitución, como el título de este tema que se llama Constitución hechos a la medida. Porque acá las constituciones, al ritmo que vamos, las tienen que hacer los sastres o las costureras para hacerse a la medida del que está gobernando. Hemos tenido constituciones que han tenido 3 cámaras. Las siguientes tuvieron 2, llamadas la Cámara Alta y la Cámara Baja, diputados y senadores. Y al final, en 1993, a rajatablas, eliminaron, hicieron la unicameralidad, una sola cámara, para decidir hacer lo que le daba la gana de un momento a otro. Eso, normalmente, las constituciones que se han dado en el Perú fomentaron el centralismo. Porque una realidad económica en estos tiempos anárquicos, o en estos tiempos que vivimos entre el militarismo y el civilismo y los continuos golpes de Estado por militares, todas se direccionaron a algo, a cómo traerse el dinero que producían los departamentos a la capital, a Lima, básicamente.
Porque hubo una época en que los departamentos tenían su propia economía. Lo que se podría llamar ahora los gobiernos regionales, pero cada uno manejaba su dinero. Y Lima tenía que ir a pedir plata para hacer el gobierno a los diferentes departamentos, que eran los que tenían la verdadera producción agraria en esa época, algunas industriales o semi-industriales, y que tenían recursos pues naturales, ¿no? Básicamente mineros, que le producían mucho dinero a los departamentos, pero Lima no tenía nada. Ese es un esquema muy claro de una especie de constituciones medias comunistas, ¿no? Centralizó todo, pero la riqueza es de nosotros. Tú la produces, pero yo la manejo. Y es lo que pasa con este tema de que quiero cambiar la Constitución. De que el poder, de que la sociedad, de que el beneficio al pueblo, tanto los de derecha como de izquierda, es el mismo cuento. Conclusión, centralismo por el dinero que producen las provincias. Igual ahora viene el dinero a Lima y Lima lo distribuye a los gobiernos regionales. Y el centralismo ha matado al país. Ha hecho de que las clases políticas hagan pues a su antojo y a como les convenía este tipo de constituciones para adecuarlos a sus ideas ideológicas. La ideología es una idea determinada que es diferente de una doctrina que tiene un pensamiento concreto y con valores y formas de actuar. Eso es una doctrina. Pero ideas son que a alguien que se le antoja, pues, ideología. Se le mete una idea y transformaba el país según a lo que su constitución quería hacerla. Han habido, pues, diferentes tipos de constituciones. Las conservadoras y las liberales, que eran las más resaltadas, ¿no? Y ese fue causa del gobierno de Ramón Castilla, pues. La lucha que hubo entre los conservadores y los liberales, que no querían tener prácticamente una conjunción, porque a uno de los dos, cuando se iba a implementar la constitución de liberales, le quitaba privilegio pues a lo que era la burguesía, o lo que venían arrastrando pues los beneficios de la época de la colonia. Y los liberales, que defendían la libertad sobre todo de los esclavos, la disminución de la minca, de los impuestos de esa época a los indígenas, el menosprecio al oriundo del Perú. Y ellos también lucharon, los liberales, por la libertad de que uno tuviera derecho a la educación. Mientras los conservadores querían mantener sus privilegios jalados de la época de la colonia, gobernados por lo que está acá hasta ahorita, obstaculizando todo, que eran lo que se vienen a hacer los criollos, que fue lo que hicieron la libertad, o lucharon por la libertad, porque no tenían los privilegios que tenían los españoles, nacidos en el viejo continente. Los criollos, hijos de indígenas menospreciados, o de bellas damas, también de ascendencia quechua, hicieron pues la mezcla de razas y no tenían los mismos privilegios. Entonces esas luchas entre el manejo para los beneficios de estos dos grupos básicos que se dividían el Perú, trajo como consecuencia pues que
que hubieran golpe de Estado, básicamente porque había pues una incidencia de autoritarismo, básicamente en estos regímenes dictatoriales manejados normalmente por militares, que inclusive había el gobierno del norte, el gobierno del sur, el gobierno del centro, el gobierno que donde le daba la gana, había dado un golpe de Estado y hacía su constitución como le convenía, unas las anulaban de plano, pero habían varios gobiernos. Entonces esa anarquía es la que está llevando de nuevamente al Perú. Nosotros estamos camino a una anarquía, pero el civilismo y el militarismo fueron creando un ambiente donde la democracia era incipiente. ¿Por qué? Porque no se podía mantener un régimen democrático claro. Porque habían extremos. Acá no había derecha, no había izquierda, había así clarito, conservadores y liberales. La doctrina de afuera y las ideologías vinieron después. Pero nosotros ya teníamos marcado esto de los conservadores y los liberales. Y no se podía mantener una democracia porque los golpes de Estado. ¿No? Si nos ponemos a hablar de todos los golpes de Estado, vamos a tener unas charlas diferentes. Este sistema ha dado a pensar de que las constituciones eran la panacea para solucionar la problemática del país. Unas eran sociales, las otras económicas, las otras eran para defender a los grupos de poder. Y esa es la forma donde continuamos en el Perú, pues, con este tipo de manejos, de que a quien entra quiere hacer su propia constitución, ¿no? Y bueno, una de las más marcadas, vamos a hablar de las dos últimas, que son la de 1979 y la de 1973, que fueron constituciones que más que doctrinarias y ideológicas se convirtieron pues en el aspecto económico que han primado en estos dos tipos de constituciones. Donde, la verdad, estos sistemas siempre dejaron en segundo plano las soluciones del país. Y mucho menos de que la clase social tenga derechos que le pueda dar mejor beneficio. Eso lo vamos a explicar cuando toquemos lo que es la violencia estructural, cuando haga la explicación de la parte que corresponde en democracia o más de gracia. Este sistema que ahorita ha traído un nuevo conflicto es básicamente el tema económico. Porque anteriormente se usaba cualquier sistema económico, las escuelas que habían de los Chicago Boys, Friedman, la economía de mercado, la libre de mercado, estaban dentro de la Constitución pero un poco revueltas y no definidas. Aquí era quién gobernaba y cómo se traía la plata de los productores, de lo que es las provincias, lo que genera la riqueza en el Perú, traérsela para que la maneje el gobierno central. Algo ha cambiado con los gobiernos regionales, que ahora se les manda más dinero a los gobiernos regionales como a los gobiernos locales, pero no se cumple lo que manda realmente la Constitución para hacer las regiones. Las regiones, que vamos a hacer otro tema exclusivo para hablar de las regiones que tienen que ser a través de circuitos económicos y productivos, más que de
áreas geográficas y territoriales. Y la parte más candente que sucede acá es que estas economías, estas dos constituciones, 79 y 93, en la 79 se implementa pues lo que es la economía social de mercado, donde lo escucho al Premier hablar de economía social de mercado. Y si se hace economía real de mercado como funciona en Europa, no hay nada que cambiar ni ninguna ley de con monopolios y antimonopolios, porque es lo primero que prohíbe la economía social del mercado. Que decía, ¿el Estado tiene mayor intervención? Sí, porque esa constitución tenía una finalidad más social, más hacia el desarrollo, más al fomento de lo que era la economía para llegar a la micro y mediana economía. Entonces, el microproductor y el mediano productor tenía facilidades de las cooperativas, los bancos de fomento, el banco de vivienda, el banco agrario, y había mayor facilidad en el sistema económico. Existía la letra de cambio, existían los pagarés, los sobregiros, que cobraban los sobregiros con numerales. Había más agilidad dentro de la circulación del dinero con la Constitución del 79. ¿Por qué? Porque había un Estado promotor, no había un Estado interventor. Solamente el Estado tenía que hacer el principio de subsidiariedad, estar donde la empresa privada no llegaba todavía. Vino ese dicho que nos sonó, ¿no? A disolver el Parlamento. Sonaba japonés en esa época. Y ahora estamos en si yo te vaco o yo te cierro el Parlamento. Entonces yo también digo pues que ahora ya no va a ser en japonés, de repente va a ser en quechua. O en aymara, pues, ¿no? Porque selvático no hay ninguno en el gobierno, muy pocos selváticos. Entonces, no sé cuál va a ser el disolver nuevo. Si el Parlamento se lo tumba de verdad al presidente de la República, o el presidente de la República se tumba al Parlamento. Y eso es lucha de poderes, y el Perú está anárquicamente yéndose al desprestigio y a lo que se había logrado. Porque más importante tuvo la economía que la parte social. Y el sistema varía. ¿Por qué? Porque en el 93 se elimina la Cámara de Senadores, que era la Cámara de la reflexión, y entonces las leyes se podían estudiar con más paciencia y mejor. Y decían, era la Cámara de Reflexiones y la Cámara Política, la de Diputados. Y ahora, ¿queremos una nueva constitución? Señores, las constituciones no se deben cambiar, porque no son hechos por los sastres. Se supone que los hacen los partidos políticos, que están más desprestigiados que el vendedor ambulante. Entonces, basta de llevar al Perú a este tipo de conflictos anárquicos que solo defienden intereses. Una constitución del 93 totalmente abierta y que violó pues el principio de la economía social de mercado, permitiendo monopolios, oligopolios y concentración de poder. Y esta constitución que la quieren cambiar con el fin de poner pues una constitución de tipo, no se sabe, socialista, comunista, donde también es un monopolio de Estado. Desaparecen los partidos políticos, desaparecen todas las consecuencias, pero la Constitución del 93 y muchas de las anteriores tienen como consecuencia de que han denaturalizado las organizaciones
que deben ser los que deben intervenir en los tres poderes del Estado. Entonces, han desarmado y han totalmente destruido la organización realmente profesional, técnica y científica. Y esta nueva constitución que se va a plantear, no creo que vaya a tener esos principios. Aquí es, o yo me agarro todo y te digo lo que voy a darte. No sabemos a qué quieren llevar esta constitución. Señores, amigos ciudadanos, no permitamos de que se haga un manejo como era antiguamente. Constituciones a la medida del gobernante. Perú no está para eso. Perú tiene muchas riquezas, Perú tiene mucho por avanzar y ya tenemos en este gobierno prácticamente perdido el tiempo en discusiones que no nos están llevando a nada. Una lucha permanente entre un parlamento y un poder ejecutivo, donde los únicos que sacan provecho son los políticos de turno. Porque las dos constituciones, tanto la del 79, que aparentemente era presidencialista, pretendieron con la del 93 decir que no era presidencialista y le dieron más preponderancia al Poder Ejecutivo. Si le dieron más preponderancia al Poder Ejecutivo, es presidencialista, no es parlamentaria ni legislativa. Siguen siendo manejadas a través del gobernante. Pensémoslo bien y métanse bien en la cabeza. La Constitución debe mantenerse como está y producir adendas, porque hay puntos de la Constitución que no se pueden cambiar. Y antes que estén diciendo que la Constitución, yo me atrevería. Yo he viajado mucho por el Perú, básicamente dando charlas de la Constitución del 79. Yo le voy a preguntar si se le podría poner antes del referéndum que pretenden hacer o lo que quieran hacer para poder permitir hacer una nueva Constitución, que le pongan mínimo 6 preguntas a la gente de qué es la Constitución, para qué sirve, qué artículos son los importantes y qué fin o qué beneficio nos va a traer. Y van a ver que vamos a tener mucha sapiencia o insapiencia, porque no me gusta decir el doctor y el ignorante que van a manejar eso, porque lo que la naturaleza no te da, la universidad no te otorga. Basta de anarquías y de constituciones en beneficio de los grupos de poder.